Hola, hola, mis queridos adictos al drama y al romance de la pantalla. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un mar de chismes y emociones. Su fiel servidor y anfitrión está aquí, con la energía al máximo, para guiarlos una vez más a través de los laberintos del corazón de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy, como bien lo anticipa el título que los ha traído hasta aquí, vamos a desmenuzar un tema que ha sido el pan de cada día en nuestras conversaciones, en nuestros grupos de WhatsApp y por supuesto, en las redes sociales, la famosa llamada que, según la leyenda urbana del mundo del espectáculo turco, cambió el destino de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, mis queridos, esa misma llamada que ha provocado un sinfín de especulaciones, que ha alimentado teorías conspirativas dignas de las mejores series de misterio y que, en definitiva, nos ha mantenido al borde del asiento durante meses. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a recordar los momentos más dulces, los instantes de complicidad, pero también vamos a intentar descifrar qué demonios pudo haber sucedido tras bambalinas, en esa fatídica conversación que, según se rumorea, marcó un punto de inflexión en la historia de amor, o desamor, que protagonizaron Hande y Kerem. Y antes de que la emoción nos desborde, si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida a este su espacio seguro para el chisme y la reflexión sobre el mundo del espectáculo turco. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras. Que no se diga que no les avisamos. Estamos a punto de despegar hacia un universo de intrigas y romances, así que abróchense los cinturones y prepárense para el despegue. La historia que vamos a desenredar hoy es de esas que parecen sacadas de un guión de Hollywood, pero con el toque distintivo y apasionado de las telenovelas turcas. Una trama que comenzó como un cuento de hadas, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, finalmente, se convirtió en un recordatorio de que incluso las historias más hermosas pueden tener un final inesperado. Y es que, no podemos negarlo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de esas que nos robaron el aliento, que nos hicieron soñar despiertos y que, por un momento, nos hicieron creer que el amor de la pantalla podía trascender la ficción y convertirse en realidad. Nuestros protagonistas, dos jóvenes talentosos y carismáticos, se conocieron en el set de grabación de Sen Kalkam, esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, eran compañeros de trabajo, simples colegas compartiendo un espacio y un proyecto. Pero la química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían en pantalla era tan poderosa que, desde el primer momento, los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance fuera de cámaras. Y la verdad es que no los culpamos, porque hasta el más escéptico habría sucumbido ante la magia que emanaba de cada escena que protagonizaban juntos. Era evidente que la admiración mutua y la complicidad que se tenían el uno al otro iba más allá de la simple relación profesional. Las miradas cómplices, las sonrisas que se dedicaban en privado y las bromas que compartían durante las entrevistas eran señales inequívocas de que algo más estaban haciendo entre ellos. Y así, poco a poco, la amistad fue dando paso a algo más profundo, a un sentimiento que, al menos a nuestros ojos, parecía ser el amor verdadero. Los fans, por supuesto, estaban eufóricos con la idea de que sus ídolos se hubieran enamorado, y las redes sociales se convirtieron en el escenario de una auténtica batalla entre aquellos que celebraban el romance y los que se mantenían escépticos ante la posibilidad de que todo fuera un montaje para promocionar la serie. Pero, ¿qué importaban las dudas cuando el amor parecía estar floreciendo ante nuestros propios ojos? Y así, mientras la serie alcanzaba niveles de popularidad estratosféricos, Hande y Kerem comenzaron a dejarnos pequeñas migas de pan que alimentaban nuestras esperanzas de un romance real. Los viajes juntos, las cenas románticas, las escapadas de fin de semana, todo apuntaba a que la ficción había traspasado la pantalla y se había instalado en la vida real de nuestros protagonistas. Los medios de comunicación, por supuesto, no perdieron detalle de cada movimiento de la pareja. Cada foto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada hasta la saciedad, buscando cualquier indicio que confirmara lo que ya era un secreto a voces: Hande y Kerem estaban enamorados. Y entonces, como en toda historia de amor que se precie, llegó el momento en que la realidad y la ficción comenzaron a chocar. La fama, la presión mediática y las expectativas del público comenzaron a hacer mella en la relación de nuestros protagonistas. Los paparazzi no les daban respiro, los fans les exigían una confirmación oficial de su romance y los rumores y las especulaciones comenzaban a ensombrecer el idilio que hasta entonces parecía perfecto. Y es ahí, justo en ese punto de inflexión, donde entra en escena nuestra protagonista del día, la famosa llamada telefónica.
Según los rumores, fue una conversación telefónica la que marcó un antes y un después en la relación de Hande y Kerem. Un diálogo que, según algunas fuentes cercanas a la pareja, se convirtió en el detonante de una crisis que pondría a prueba la solidez de su vínculo. Se dice que en medio de la vorágine de sus vidas, entre rodajes, entrevistas y compromisos profesionales, nuestros protagonistas decidieron tener una conversación sincera, una charla en la que supuestamente se abordaron temas delicados, dudas existenciales y expectativas de futuro. ¿Qué se dijeron exactamente en esa llamada? Esa es la gran pregunta del millón, la incógnita que nos ha mantenido en vilo durante meses. Algunos aseguran que la conversación fue un punto de inflexión para formalizar su noviazgo, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que estaban listos para llevar su relación al siguiente nivel. Según esta versión, la llamada fue una especie de declaración de amor mutua, una confirmación de que sus sentimientos eran sinceros y que estaban dispuestos a luchar por su relación, a pesar de las dificultades. Pero otros, por el contrario, aseguran que la llamada fue una conversación tensa, llena de reproches, malentendidos y silencios incómodos. Según esta versión, Hande y Kerem habrían aprovechado la llamada para sincerarse sobre sus verdaderos sentimientos, para confesar sus dudas y para expresar sus miedos ante la idea de comprometerse de forma oficial. Algunos incluso aseguran que durante la conversación se habrían producido fuertes discusiones y que al final de la misma, la pareja habría llegado a la conclusión de que lo mejor era tomarse un tiempo para reflexionar sobre el futuro de su relación. Y si bien nadie sabe a ciencia cierta qué se dijeron en esa llamada, lo que sí es evidente es que algo cambió después de esa conversación. La dinámica entre Hande y Kerem ya no era la misma. Se volvieron más reservados, más cautelosos con su vida privada. Ya no compartían tantos momentos juntos en redes sociales y sus apariciones públicas se volvieron más espaciadas y, en muchos casos, por separado. Los gestos de cariño que antes prodigaban con naturalidad se volvieron más sutiles y sus miradas cómplices se transformaron en miradas fugaces que intentaban no revelar nada. Este cambio de actitud no pasó desapercibido para los fans, que comenzaron a preocuparse ante la posibilidad de una ruptura. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre lo que estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Algunos aseguraban que la relación había llegado a su fin y que la pareja estaba intentando mantener las apariencias para no perjudicar la imagen de la serie. Otros, en cambio, mantenían la esperanza de que todo fuera una simple crisis pasajera y que, en el fondo, el amor entre Hande y Kerem seguía vivo. Pero mientras los fans debatían sobre el futuro de la relación, Hande y Kerem se mantenían en silencio. No confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando que el misterio y el enigma se apoderaran de la situación. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una muestra de madurez y respeto hacia su privacidad. Otros, en cambio, lo consideraron como una forma de evasión, como una señal de que la relación estaba en crisis y que ambos estaban intentando ocultar la realidad. Y así, entre especulaciones y rumores, la relación de Hande y Kerem siguió su curso, oscilando entre momentos de aparente cercanía y otros de notoria distancia. Los fans más fervientes se aferraban a la esperanza de que su amor fuera indestructible y que, tarde o temprano, la pareja volvería a mostrarse unida y feliz. Pero otros, más pesimistas, comenzaban a asumir que el cuento de hadas que habían presenciado se estaba desmoronando poco a poco. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Fue realmente una llamada telefónica la que cambió el rumbo de la relación de Hande y Kerem? ¿O fueron las circunstancias, el ritmo de sus vidas y la presión mediática las que terminaron desgastando su amor? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de determinar. No podemos saber con certeza qué se dijeron en esa llamada, cuáles fueron sus verdaderos sentimientos ni cuáles fueron las decisiones que tomaron tras la conversación. Lo que sí podemos hacer es especular, analizar los hechos y las declaraciones públicas de ambos y tratar de reconstruir la historia a partir de las piezas del rompecabezas que tenemos a nuestra disposición. Pero debemos ser conscientes de que al final, la verdad absoluta seguirá siendo un misterio, un secreto que Hande y Kerem se llevarán consigo. Es importante recordar que, más allá de la imagen de pareja perfecta que proyectaban en las redes sociales, Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Su relación, al igual que cualquier otra, tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Y aunque nosotros, como espectadores, nos hayamos enganchado con su historia de amor, no debemos olvidar que ellos también tienen derecho a la privacidad y al respeto.
No podemos negar que la historia de Kerem y Ande ha sido fascinante, una montaña rusa de emociones que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Su química, sus miradas, sus gestos, todo lo que transmitían en pantalla era tan real que era imposible no creer en su amor. Y quizás eso es lo que más nos ha dolido, el ver cómo esa historia que creíamos perfecta terminó de una forma que no esperábamos. Y aunque el desenlace no haya sido el que soñábamos, no podemos dejar de admirar la valentía y la honestidad con la que ambos enfrentaron la situación. En ningún momento trataron de ocultar sus sentimientos ni de engañar al público. Su transparencia y su sinceridad es lo que los hace aún más especiales, más auténticos. Y eso, en el mundo de las celebridades, es algo que se valora muchísimo. Ahora, después de un tiempo de incertidumbre, Kerem y Ande han tomado caminos separados, al menos en lo que respecta a su vida sentimental. Pero eso no significa que su historia haya terminado. Su legado como una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas sigue vivo en la memoria de todos sus fans. Y quién sabe, quizás en el futuro, las vueltas que da la vida los vuelvan a unir, o quizás no. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Pero volviendo a la famosa llamada, creo que el misterio que la rodea es precisamente lo que la hace tan interesante. Es como una pieza de un rompecabezas que no encaja, un detalle que no termina de cuadrar con el resto de la imagen. Y eso inevitablemente nos lleva a querer saber más, a tratar de descifrar qué fue lo que realmente pasó. Y aunque nunca obtengamos una respuesta definitiva, la incertidumbre siempre estará presente, alimentando la curiosidad y el debate entre los fans de la pareja. Es increíble cómo una simple llamada telefónica puede generar tantas especulaciones, tantas teorías y tantas emociones. Y eso, creo yo, es un reflejo del impacto que tuvo la relación de Kerem y Ande en nuestras vidas. Más allá de la ficción, su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también cómo puede desvanecerse ante las adversidades. Y aunque duela ver cómo esa llama se apagó, no podemos dejar de reconocer la magia y la belleza que hubo en su historia. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos adictos al drama, ¿qué opinan sobre esta famosa llamada? ¿Creen que fue realmente el punto de inflexión en la relación de Kerem y Ande? ¿O piensan que es solo un mito que se ha alimentado por las especulaciones? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para expresar nuestras opiniones con respeto y admiración hacia nuestros ídolos. Y bueno, mis queridos adictos al drama, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, y que hayan podido revivir algunos de los momentos más épicos de la historia de Kerem y Ande. Hemos repasado su encuentro, su romance, la famosa llamada que lo cambió todo y, por supuesto, el desenlace de su relación. Una historia que, como les dije al principio, parece sacada de una novela, pero que al mismo tiempo, es tan real y tan humana como la vida misma. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su amor hacia nuestros personajes favoritos. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y recuerden que más allá de las noticias y los chismes, lo más importante es que podamos seguir disfrutando del talento y la pasión de estos grandes artistas. Ahora, antes de despedirnos, los invito a dejar sus comentarios sobre esta historia. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué les sorprendió? ¿Hay algo más que les gustaría saber? No se corten, que estoy ansioso por conocer sus opiniones. Y por supuesto, los animo a darle me gusta al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más momentos épicos de nuestras celebridades turcas preferidas. Un abrazo enorme y, hasta la próxima. *** ampliación con detalles y reflexiones adicionales ***. Bien, mis queridos detectives del corazón, no nos conformaremos con lo que hemos desglosado hasta ahora. Vamos a profundizar un poco más, a explorar las sombras y los matices que rodean esta historia y a desentrañar los posibles motivos que pudieron haber llevado a Ande y Kerem a ese punto de inflexión. Porque, seamos honestos, las relaciones, y más aún las que nacen bajo el escrutinio público, son laberintos emocionales complejos, donde las apariencias pueden engañar y donde las verdades se esconden bajo capas de incertidumbre. En primer lugar, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló esta historia. Ande y Kerem no solo eran una pareja en la vida real,
sino que también eran los protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Esto significaba que su relación estaba constantemente sometida a la presión de los medios de comunicación, a la expectación de los fans y a las exigencias de la producción. Esta situación, por muy emocionante que pueda parecer, también puede resultar extenuante y agobiante, especialmente cuando se trata de una relación que está en sus primeras etapas. La presión mediática, en particular, puede ser un factor determinante en el devenir de una relación. Los paparazzi acechando en cada esquina, los rumores circulando en las redes sociales, las críticas y los elogios de los fans, todo esto puede crear un clima de tensión y desconfianza que puede acabar minando incluso los lazos más fuertes. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión era aún mayor, ya que su relación era constantemente comparada con la que interpretaban en la ficción. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más difusa, y esto, sin duda, tuvo un impacto en la dinámica de su relación. Además, no podemos olvidar que Hande y Kerem son dos personas con personalidades y trayectorias muy diferentes. Ella, una joven actriz que se había ganado el corazón del público gracias a su talento y su belleza, y él, un actor consagrado que ya había conquistado a medio mundo con su carisma y su atractivo. Estas diferencias, que en un principio pudieron ser un atractivo, también pudieron convertirse en un obstáculo en el camino de su relación. Las expectativas de cada uno, sus objetivos profesionales, sus prioridades personales, todo esto pudo haber generado conflictos y malentendidos que a la larga pudieron erosionar su amor. Otro factor que pudo haber influido en el curso de su relación fue el vertiginoso ritmo de trabajo al que estaban sometidos. El rodaje de una serie de éxito es una actividad muy demandante que exige muchas horas de dedicación y que deja poco tiempo para la vida personal. Esto significa que Hande y Kerem pasaban muchas horas juntos, pero también que tenían poco tiempo para ellos mismos y para su relación fuera del set de grabación. Este desequilibrio entre la vida profesional y la personal pudo haber generado un desgaste en su relación y pudo haber contribuido a que se distanciaran. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades es un carrusel de emociones y experiencias que a menudo no son fáciles de manejar. La fama, el éxito, el reconocimiento público, todo esto puede ser muy gratificante, pero también puede generar inseguridad, ansiedad y estrés. Y es posible que Hande y Kerem, como muchas otras celebridades, hayan tenido que lidiar con estas emociones mientras trataban de mantener una relación en el ojo público. Y quizás, justo en ese torbellino de emociones y presiones, fue donde la famosa llamada telefónica se convirtió en ese punto de inflexión. Fue ese momento en el que tuvieron que sincerarse el uno con el otro, en el que tuvieron que decidir si estaban dispuestos a seguir luchando por su amor o si, por el contrario, lo mejor era tomar caminos separados. Y si bien la naturaleza exacta de esa conversación seguirá siendo un misterio, podemos imaginar el peso emocional que tuvo ese diálogo y el impacto que causó en su relación. Tal vez durante esa llamada, Hande y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no estaban listos para construir un futuro juntos. O quizás, la llamada fue el inicio de una conversación mucho más larga y compleja que al final, los llevó a tomar la decisión de separarse. No lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar es que esa llamada, por muy misteriosa que sea, jugó un papel importante en el desenlace de esta historia. Y ahora, después de todo este análisis, creo que es fundamental hacer una reflexión final sobre la naturaleza de las relaciones amorosas. A menudo tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades, a creer que son perfectas y a proyectar en ellas nuestros propios sueños y fantasías. Pero la verdad es que detrás de las sonrisas y las fotos en las redes sociales, hay personas reales, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios conflictos. Y es por eso que las relaciones de las celebridades, al igual que cualquier otra relación, están sujetas a los vaivenes del destino. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, por muy fuerte que parezca, no es inmune a las adversidades y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña que la sinceridad, la honestidad y el respeto son fundamentales para mantener una relación sana y duradera. Y aunque el final de esta historia no haya sido el que todos deseábamos, no podemos negar que el legado de Hande y Kerem seguirá vivo en la memoria de todos sus fans. Su química en pantalla, sus gestos de cariño fuera de ella y la forma en la que enfrentaron la situación nos dejaron una huella imborrable en el corazón. Y ahora sí, mis queridos adictos al drama, hemos llegado al final de nuestro viaje.
Espero que este análisis más profundo les haya servido para entender mejor la complejidad de la historia de Hande y Kerem y para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones amorosas. Recuerden que más allá de los chismes y las especulaciones, lo más importante es que valoremos el talento y el trabajo de estos grandes artistas y que respetemos su privacidad y sus decisiones. Ahora los invito una vez más a dejar sus comentarios sobre esta historia. ¿Qué opinan de esta reflexión final? ¿Creen que hemos dejado alguna pieza del rompecabezas sin encajar? ¿Hay algún detalle que les gustaría añadir? No duden en compartir sus ideas y opiniones, que estoy ansioso por leerlos. Y por supuesto, los animo a darle me gusta al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Un abrazo enorme y hasta la próxima.